Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 23 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca inflamar ni polarizar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy jueves 23 de enero en menos de un minuto. Primero, la presidenta Dina Boluarte dijo ayer en el Foro Económico Mundial en Davos que el Perú es un país donde hay tranquilidad y buen manejo del gasto público, pese a la evidente crisis de inseguridad y al incumplimiento de las reglas fiscales. Segundo, la congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, contra el premier Adrián Sen y también el ministro del Interior Santibáñez, por haber observado la ley que restablece la prisión preliminar en casos de no flagrancia. Tercera, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas por la aprobación de una ley sobre la pensión militar y policial que benefició a parlamentarios que ahora reciben doble ingreso. Cuarta, la Fiscalía también presentó una denuncia contra los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez por tráfico de influencias agravado y negociación incompatible, respectivamente. Y quinta, falleció a los 69 años el expresidente del Congreso y político del Partido Nacionalista, Daniel Abu Gataz. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. La presidenta Dina Boluarte se presentó hoy en la reunión anual del Foro Económico, o ayer mejor dicho, de la reunión anual del Foro Económico Mundial, que se está realizando en la ciudad de Davos, en Suiza, en un panel denominado Las fallas de América Latina, en el que se buscaba conversar con, por ejemplo, su homólogo de Panamá, José Raúl Murino, sobre cómo están navegando los países esta crisis de gobernabilidad o de inseguridad que está habiendo en la región. Durante su presentación, Boluarte buscó pintar una imagen auspiciosa del Perú, señalando textualmente que el país, abro comillas, ha logrado recuperar su tranquilidad política, económica y social, por lo que es un país en el que se debe confiar no solo para la inversión nacional, sino para la inversión extranjera, que es lo que más nos interesa, cierro comillas. Previamente, sin embargo, había reconocido que el Perú tiene un problema de criminalidad organizada y que encontraron a la Policía Nacional del Perú sin la logística necesaria para hacerle frente. Las declaraciones de Boluarte respecto a la tranquilidad en el país no han caído muy bien en medio de constantes ataques a las instalaciones mineras, la explosión de un coche bomba hace unos días en la sede del Ministerio Público en Trujillo y las amenazas de la criminalidad que enfrentan día y noche los peruanos. Pero donde la mandataria más se distanció de la verdad es cuando describió el manejo de las finanzas públicas por parte de su gobierno. Lo que dijo la presidenta ante los presentes en Davos, que incluye a líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil, es textualmente que el país, abro comillas, ha sido muy responsable en el manejo de la economía, no se ha extralimitado en generar mayores endeudamientos internacionales ni generar internamente el gasto público, cierro comillas. Sin embargo, como explicó esta semana en un comunicado del Consejo Fiscal, que es el órgano encargado de supervisar el manejo de los recursos públicos, el gasto del gobierno habría aumentado en 20.000 millones de soles durante el 2024, un incremento que supera lo que permiten las reglas fiscales y que también ha generado que se incumpla la meta de déficit fiscal que había establecido el propio ministro de Economía y Finanzas en julio del 2024. Es importante, por supuesto, que la mandataria busque atraer inversiones mostrando las fortalezas del Perú, que las tenemos, indudablemente. Sin embargo, esto debe hacerse con afirmaciones que se ajusten a la verdad, pues de lo contrario puede horadarse la confianza en el Perú y ponerse en riesgo la llegada de nuevas inversiones al país necesarias para que la economía crezca, se genere empleo de calidad y se reduzca la pobreza. Hablando de inseguridad, quiero referirme a una observación bien interesante que me hizo uno de nuestros suscriptores, Gustavo Cayó, sobre el anuncio del ministro Santibáñez de que iba a sacar a 100 policías en Trujillo, supuestamente por estar vinculados estos a la criminalidad. Lo que Gustavo se pregunta atinadamente es cómo así, apenas ocurre el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo, Santibáñez ya tiene una lista nada menos que de 100 policías para sacar.
¿Se enteró de esto en las horas posteriores al atentado? Es decir, alguien mágicamente le confeccionó una lista con 100 nombres. ¿O ya sabía él desde antes que existían esos 100 policías vinculados con la criminalidad? En cuyo caso, la pregunta obvia es, ¿por qué seguían en la institución? Me parece que este es un muy buen punto y por eso lo comparto con ustedes. Recuerden que siempre me pueden escribir con sus opiniones o sus comentarios para hacerme notar si ven cosas igual o distinto que yo, o si están considerando de repente ciertos ángulos que yo no estoy viendo. Todo esto enriquece pues el trabajo que hacemos aquí. Y recuerden también que ahora tienen el espacio de la reflexión del día, donde disfruto mucho yo, incluyendo comentarios de invitados especiales, como han visto esta última semana. Así que si tienen algo importante que decir, consideren también esa posibilidad. Un agradecimiento nuevamente a Gustavo por su aporte. Segunda noticia, acaba de presentarse una nueva denuncia constitucional en el Congreso, esta vez contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adriancén y el ministro del Interior Juan José Santibáñez. La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, que es quien los denuncia, responsabiliza a estos tres altos funcionarios por haber observado la ley que aprobó el Congreso para restablecer la figura de la detención preliminar en casos en los que no hay flagrancia. Aquí vale la pena recordar que fue el Congreso en un primer momento el que decidió eliminar esta figura de la detención preliminar cuando no hay flagrancia, pero se armó un escándalo porque muchísimos criminales pues se iban a beneficiar de este cambio y eso llevó al Congreso a retroceder y aprobar una nueva ley que nos llevaba al escenario anterior. Sin embargo, esta nueva ley, tras ser aprobada, como es normal, fue al Poder Ejecutivo para su promulgación y este decidió más bien observarla en los últimos días de plazo que tenía para hacerlo, lo que también es algo que puede hacer el gobierno porque está dentro de sus facultades observar las leyes, aunque muchísima gente especuló que lo estaba haciendo porque tiene miedo, digamos, a que le apliquen un mandato de detención preliminar a algún integrante del Ejecutivo, como por ejemplo el vocero presidencial Freddy Hinojosa, implicado en el caso Frigo Inca. La congresista Luque cree que este ha sido el caso y que por tanto, corresponde denunciar a Boluarte, Adriancén y Santibáñez, alegando que han violado el artículo de la Constitución que habla de la responsabilidad de servir a la nación que tienen los políticos y los que están en el gobierno. Aquí ciertamente hay un cuestionamiento político hacia el gobierno de Dina Boluarte, yo diría bastante contundente, porque este no ha revelado razones de peso para observar la nueva ley del Congreso que enmienda el tema de la detención preliminar. En efecto, pareciera que el gobierno ha observado esta ley para proteger a alguien, pero al mismo tiempo tiene la facultad legal de observar las leyes y por tanto el hecho de que lo haya ejecutado, yo diría, no puede ser considerado per se una infracción a la Constitución, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. Tercera, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas por la aprobación de una ley sobre pensión militar policial que benefició a parlamentarios que justamente la promovieron, permitiéndoles recibir un doble ingreso. En un comunicado, el Ministerio Público los acusó de, abro comillas, haberse interesado indebidamente y directamente, cierro comillas, en la aprobación del dictamen que permitió a 5 legisladores recibir un cobro de su pensión militar y policial en adición al sueldo que perciben por su trabajo como parlamentarios. Por este hecho, la Fiscalía los sindica como presuntos autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. La denuncia alcanza a los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Quiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, también a Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vázquez. Todos ellos fueron parte de la Comisión de Defensa durante el periodo 2021-2022, cuando se aprobó el citado dictamen. Además, según el Ministerio Público, los parlamentarios que se beneficiaron con esta ley fueron José Williams, Jorge Montoya, Roberto Quiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, ya sea por su afiliación a la policía o a las Fuerzas Armadas. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, que es una de las denunciadas por haber estado en la comisión, dijo a Canal N que esto es parte de la, entre comillas, persecución fiscal a políticos que impulsa el Ministerio Público y que ella va a preparar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por este tema. Lo mismo dijo José Cueto, de Honor y Democracia, quien calificó lo hecho por la Fiscalía de prevaricato e infracción a la Constitución. Les doy mi opinión personal sobre este tema. Creo que la norma aprobada es cuestionable, porque en efecto viola la regla de que no pueden ganar doble sueldo, los congresistas en este caso. Pero siendo cuestionable la ley aprobada, los denunciados la aprobaron o votaron en su favor en ejercicio de sus facultades como congresistas.
Y es bien delicado, en mi opinión, que la Fiscalía denuncie a uno o varios congresistas solo por el sentido de su voto. Cuando pasa algo así, el remedio, o me refiero como esta ley cuestionable, el remedio debería ser que la ley sea declarada inconstitucional y se inaplique o se elimine de nuestro sistema, pero que la Fiscalía empiece a denunciar a congresistas por el sentido de sus votos. Si bien puedo estar de acuerdo con el cuestionamiento de fondo, hay que entender que implica entrar pues, en un terreno bien delicado en lo que respecta al principio de separación de poderes. Cuarta noticia. Otra denuncia constitucional que acaba de presentar la Fiscalía tiene como imputados a los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez, quienes en su momento fueron parte del gobierno de Pedro Castillo, aunque ahora pertenecen a bancadas distintas. A Bellido se le imputa tráfico de influencias agravado, mientras que a Roberto Sánchez el delito de negociación incompatible. Lo que está detrás de esta denuncia es la tesis de la Fiscalía de que Bellido, siendo primer ministro de Castillo, influyó en Sánchez, que en ese momento era ministro de Comercio Exterior y Turismo, para que contrate como asesor en el Mincetura a Daniela Barca. Hasta aquí uno podría decir simplemente es una recomendación entre dos autoridades que estaban en el mismo gobierno, lo que no tiene per se nada malo. Pero la imputación es que este sujeto, Abarca, habría aprovechado su posición para beneficiar a terceros, recibiendo a cambio pasajes y hasta el uso de un departamento, con lo cual la Fiscalía considera que Bellido y Sánchez podrían haber estado implicados de alguna manera en este supuesto negociado que le permitió obtener esos beneficios a Abarca. Quinta noticia, ayer se conoció del fallecimiento del expresidente del Congreso, Daniel Abu Gataz, figura muy influyente en la época en la que Ollanta fue presidente de la República y dos veces parlamentario del Partido Nacionalista. También tuvo una actividad muy intensa como vocero de Ollanta mientras este era candidato a la presidencia, según ha recordado El Comercio. Otro rol importante que tuvo fue como presidente de la comisión investigadora del caso Petroaudios, que fue un caso de corrupción que implicó a personas cercanas al gobierno aprista, digamos el segundo que le tocó a Alan García, que fue el que antecedió a Humala. Aguatas tenía 69 años de edad al fallecer, sus familiares confirmaron su deceso, la cuenta oficial del Congreso en la red social X y varios parlamentarios individualmente expresaron sus condolencias y lamentaron pues, el sensible fallecimiento del ex titular de dicho poder del Estado. Aguatá fue un personaje que logró mantenerse en el imaginario popular por su mordacidad y su verbo florido que hicieron pues, que se convirtiera en blanco de imitaciones como la que le hacía el cómico Jorge Benavides, que Aguatá parecía disfrutar. Desde aquí le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y a quienes trabajaron con él en política, que en paz descanse. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, tengo un comentario especial en el espacio de la reflexión del día. Me quedé preocupado la vez pasada por la revelación de que un periodista había sido asesinado por sicarios en Ica, aparentemente por ser incómodo al poder local. Y quise, por tanto, preguntarle a Adriana León, jefa del área de libertad de prensa del IPIS, cómo el problema de la inseguridad que hemos comentado sistemáticamente en el podcast en los últimos días o semanas afecta también el trabajo de los periodistas, por ser esta además una consecuencia muy peligrosa para la salud de una democracia. Esta es la reflexión que nos compartió Adriana. El caso de Gastón Medina ha impactado, bueno, a todo el gremio periodístico. Es un periodista que tiene trayectoria en sus investigaciones y sus denuncias, básicamente de corrupción. Ha denunciado funcionarios públicos de gestiones anteriores y de la actual gestión también, en una región donde hay mucha corrupción, mucha delincuencia, sicariato, extorsiones, etcétera. Entonces, incluso, obviamente, infiltración de la corrupción y del crimen organizado en la política local. Y él siempre ha sido una persona muy crítica, es un empresario, bueno, era un empresario de medios, propietario de medios. En algún momento de la vida, tengo entendido como hace 10 años, tuvo también incursión política, pero digamos, en el IPIS nosotros hemos reportado hasta 4 casos de él. Siempre ha sido un periodista que le han hecho amenazas tanto de muerte, le han mandado corona de flores, han detonado su casa, las oficinas de su medio de comunicación, pero nunca había pasado este límite. Es decir, por pues, la experiencia que tenemos, digamos, quedaba ahí, aunque no estoy minimizando los otros delitos, ¿no?
pero no había habido un paso más allá que ha sido el que ha sucedido ahora, que nos ha quedado consternados. Es un sicario en la puerta de su casa, 8 balazos. La verdad que es muy, muy, muy impactante, ¿no? Él estaba denunciando tanto a la región como al gobierno local municipal, también a los extorsionadores de motos, pero también horas antes en su programa también había denunciado ciertas irregularidades dentro de la policía, en fin, era un periodista que estaba siempre ahí fiscalizando, escudriñando el poder, ¿no? Y bueno, estamos, digamos, exigiendo a las autoridades que esto tenga que esclarecerse lo más pronto posible, a la brevedad posible. El crimen de un periodista que quede impune da una señal muy fuerte para la sociedad en general, ¿no? Entonces, la verdad que esperemos que esto se resuelva pronto. Sin embargo, sabemos que con una ley como la que tenemos de detención preliminar, así se identifique al sicario que lo asesinó, no va a ser posible detenerlo, probablemente ya esté fugado. Así que con este alto nivel de criminalidad también infiltrado en las altas esferas del poder, como es el Congreso, pues estamos atados de manos. Ya se confirmó la cifra de 100 personas asesinadas en sus trabajos o en las calles, en Lima y otras regiones. Tenemos el caso de Trujillo, en fin, una situación realmente de zozobra que preocupa mucho y, por supuesto, en el caso de nuestra línea de trabajo, los periodistas, porque además los periodistas de regiones denuncian mucho este tipo de cosas y el asesinato de Medina es obviamente una llamada a callarse. Entonces la autocensura realmente es muy preocupante. Te puedo decir que periodistas que trabajan en el BRAEM, en el corredor de la Amapola, en la Sierra de la Libertad, en Cajamarca, en Piura, en Arequipa, en fin, en todo el Perú, en Puno, hay demasiada corrupción que periodistas que tienen la información y muchas veces no lo pueden informar porque hay un alto grado de autocensura por una cuestión de seguridad. Así que lamentablemente estamos en una situación bastante compleja y sobre todo preocupante. Ok, muchas gracias Adriana por tu aporte esta mañana. Con esto cerramos el podcast de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta, ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien, nos escuchamos mañana.